estamos entonces en lo que vamos a ver hoy, que vendría siendo muerte celular. Y muerte celular van a existir dos grandes tipos. Uno vendría siendo una muerte celular anormal, es decir, patológica, y un tipo de muerte que va a ser hasta cierta forma normal o fisiológica, que vendría siendo la apoptosis. Entonces, lo primero que vamos a ver vendría siendo esto, necrosis. Necrosis, recuerden entonces que ya estamos en el tema de muerte celular. Necrosis es una muerte, y esta muerte tiene esta palabra que la define, patológica. Logos es enfermedad, conocimiento, y patos es enfermedad. ¿Qué ha muerto aquí? Puede haber sido un tejido, puede haber sido todo un órgano, y esto es debido a lo que se había visto en la parte de lesión, cualquiera de los ítems de lesión, y llega a un punto de no reparar. Acá, este tejido que está en el centro está necrótico, está muerto, está hipóxico, y por eso tiene entonces esa coloración. No es que sea una costra, es en realidad tejido muerto. ¿Y qué pasa acá con este tejido muerto? Que las membranas están rotas. Si están rotas, van a generar una gran cantidad de cambios, que es lo que ustedes han estudiado para el quiz al final de esta clase, que vendría siendo inflamación. Si miran acá, saben que hay una gran cantidad de fenómenos inflamatorios. Hay eritema, hay edema, y obviamente ahí también puede haber algo de dolor. Este es un muñón de amputación y se necrosó la herida quirúrgica. Entonces ahí ya tendríamos al menos una parte visual. Vamos a mirar de necrosis, una parte muy corta de cómo funciona su fisiopatología, y la otra de los tipos morfológicos de necrosis. En eso se va a enfocar esta primera parte. Entonces, en cuanto a fisiopatología, va muy enlazado con lo que hayan estudiado para lesión celular. Entonces, en lesión celular les explicaba que el calcio puede incrementar por muchas causas. Ruptura de la membrana, ruptura de la membrana, ruptura de la mitocondria. Bueno, una gran cantidad de factores hacen que se incremente el calcio. Se habían respondido 4 enzimas eran posibles que estuvieran ahí involucradas y se van a dañar con la membrana, con la mitocondria o diferentes tipos. Entonces yo puedo dañar aquí proteínas, puedo dañar el lisosoma, se puede liberar más calcio, las especies reactivas de oxígeno. Van a ser todo un conjunto de rutas que todas van a llegar finalmente a que la célula muera. Y si ven por aquí, hay algo de lo que no hemos hablado, pero vendría siendo tema para hoy. Estas enzimas caspasas. Las caspasas van a ser enzimas que sirven para fragmentar, partir, dividir lo que vendrían siendo proteínas. Y observen esta relación de acá, que ahorita volvemos y la retomamos. Cuando la mitocondria se rompe, se libera esto, una proteína que tiene ella en su interior, citocromosoma. ¿Cómo yo puedo ver, entender al microscopio que unas células están en necrosis con 2 grandes áreas de cambio? Y ojo ahí para que no se confundan con comprensión lectora. Va a existir un área que vendría siendo el citoplasma. ¿Qué cambios hay en el citoplasma relacionados con la necrosis? ¿Cómo se ve? Primero, el citoplasma se ve más morado. ¿Cómo se llama el pigmento que es morado o rosado? El pigmento que vuelve las cosas rosadas, eosina. Y filias, gusto por la eosina, gusto por lo rosado. Así se va a ver el citoplasma, más rosado. Aquí, ¿por qué está esto sin absolutamente nada? Porque desaparecen las organelas, comienzan a ir desintegrándose. Y de donde esto desapareció, queda un hueco. Este es el siguiente hallazgo. Vacuolización generalizada. Observen aquí que hay una serie de rotos en esta célula y son órganos que habían y ya no están.
Y finalmente el último punto vendría siendo la ruptura de las membranas. Esta vendría siendo los hallazgos morfológicos de la necrosis a nivel del citoplasma. El segundo punto vendría siendo cómo se ve el núcleo. Entonces el núcleo va a tener etapas. Primera etapa, esta de aquí. El núcleo se va condensando, se va volviendo más pequeño, se va retrayendo su cromatina y se va volviendo más morado. Es lo que significa esto de vasoplia. El nombre de eso, ¿cuál es? Técnico, lignosis. Lignosis es un encogimiento del núcleo. Cuando él ya está muy encogido, se parte y se fragmenta. Ese vendría siendo la segunda fase, cariorrexis. Es la fragmentación de ese núcleo. Supongamos, ustedes están en alguna celebración, tienen una torta, y una torta pequeñita. Entonces esta torta, cuando la comienzan a fragmentar eso que está cada vez más pequeño, ese es el cariorrexis. Y finalmente, pues se comerán la torta y desaparece la torta. Eso es cariolisis, que es el tercer momento. Entonces hay una desaparición debido a enzimas de DNA. Y hay algo que aparece aquí en rojo. Y está en rojo porque es un punto esencial para poder entender necrosis, que hay una ruptura. Para este caso, ruptura de la membrana del núcleo, pero también se rompe la membrana celular. Y estas son las fases. En una célula normal entra en necrosis, comienzan a aparecer las burbujas internas porque han desaparecido organelas, se rompen las membranas y salen cosas que estaban dentro de la célula afuera. Como esto que estaba aquí no debería salir, cuando sale es cuando genera fenómenos inflamatorios, como veíamos con el muñón de amputación. En una animación, pues sería esto: la membrana llega, comienzan a desaparecer cosas, la membrana se rompe, se va dividiendo y ya lo que estaba dentro sale, y esas cosas que salen van a generar fenómenos inflamatorios. Eso es la esencia de la necrosis en cuanto a lo morfológico y por qué se produce. Cuando estén estudiando el texto, se van a encontrar que hay 7 tipos de necrosis. Esos tipos de necrosis que están acá, pues se las voy a ir explicando una por una. Y lo que yo necesito que ustedes entiendan de acá es cuándo se produce, en qué órgano se produce, cuál vendría siendo la causa y en dónde podríamos hallar este tipo de necrosis. Primer tipo de necrosis, necrosis por coagulación. ¿Qué se están coagulando? Proteínas. Y esas proteínas, ¿dónde usualmente se hace este tipo de necrosis? Se dan en órganos sólidos. Ejemplo, digamos por acá, el que está acá, el corazón, otro, el hígado, otro, el riñón. Estructuras que sean muy sólidas mueren por este tipo de necrosis. ¿Cuándo hacen ese tipo de necrosis? En este tipo de lesión, cuando hay isquemia o hay infarto. Si el tejido se queda sin oxígeno, entonces vamos a tener, entonces por aquí ya tendríamos un corazón que se está infartando. Ustedes podrían pensar de primerazo que es esto negro, pero es esto que está aquí blanco, más blanquito, y ese blanquito que está ahí, ese es un tejido que no está recibiendo oxígeno. Como no está recibiendo oxígeno, por eso se va volviendo así, de esa coloración más pálida. Ese es el aspecto real de un infarto, no es negro como uno tendería a pensar así, pues sin tener conocimiento de esto. Los órganos sólidos, por hipoxia, isquemia, ahí tendríamos. O a veces está asociado a cosas que sean muy fuertes, o un ácido muy fuerte, o una base muy fuerte. Entonces esta es una quemadura por químico a nivel del ojo, y la estructura va a morir por esa parte, por ese efecto. Yo les había hablado a ustedes en parte sobre las agresiones que existían contra las mujeres con químicos. Y este es un estudio de acá, de la región, de Colombia, hablando sobre diferentes casos en el Simón Bolívar, sobre las características e incidencias de ataques químicos.
Y hay muchos casos en el artículo. Ahí están entonces los investigadores. Para efectos de esta clase no se los va a poner todo, va a dejar dos. ¿Sí? Entonces, esta de acá, tendríamos mujer de 28 años. ¿Con qué la quemaron? Ácido sulfúrico. ¿Quién la quemó? El esposo. Motivo pasional. ¿Listo? Quemadura inicial. Grandes exposiciones a un ácido. Y observen acá, es un tejido tan altamente sensible como el del ojo. Aquí ya tendríamos una marca de dificultad para hacer oclusión, para el lagrimeo, para poder mantener la córnea hidratada, y ya siguen toda una serie de cirugías para poder tratar de restaurar lo más estéticamente posible el grave daño que le produjo entonces esta persona. Aquí ya cuánto lleva 13 cirugías, acá ya este era lo que llevaba. ¿Cómo murieron los tejidos? Necrosis por coagulación. El otro, por acá, hombre de 29 años, también lo quemaron. ¿Por qué? No sabe quién fue. ¿Qué se presume? Un ataque homofóbico. Entonces le tiraron también ácido, acuérdate, aquí en la cara, en la parte del cuello, aquí el debridamiento inicial, porque el tejido necrótico, yo le puedo poner el mejor antibiótico, le puedo colocar los mejores líquidos, estar en el mejor hospital, y lo que está necrótico, eso no va a volver, está muerto. Entonces eso lo que hay que hacer es quitarlo, por eso está aquí este tejido que murió, por eso aquí está empelado, porque le hicieron algo que llama escarectomía, que es quitarle entonces todos esos pedazos que están lesionados. Ustedes lo ven aquí como con una parte de, como si fuera un chichón, pero eso fue un expansor cutáneo, o sea, como colocarle una bola de aire, inflarla, para poder tener más piel, para poder hacer colorados de avance. Ya las técnicas del cirujano plástico para poder reconstruir toda esta zona. Y ahí ven ustedes estos datos que ya deben estar muy cambiados, porque esto era a 2018, mostraban como si fuera un ranking de dónde queman más a las mujeres con ácidos. El primero, el que no lo creería, el Reino Unido, que es un país tan civilizado y más. Entonces, el segundo, la India, tercero, Bangladesh, y el cuarto, Colombia. Somos uno de los países que lamentablemente más quema a sus mujeres con ácidos. Posiblemente sea la India quien vaya punteando, porque hay subregistro. Entonces, en Inglaterra existe una buena recuperación de datos, pero en la India no. Entonces, posiblemente por ese subregistro, la India estuviese de primera antes que el Reino Unido. Y lo que les decía acá, uno podría pensar que el infarto es esto negro, pero en realidad es lo blanco. Entonces, este es el vaso, esto es vaso normal y esto es vaso que se infartó. Necrosis por coagulación. Un riñón se quedó sin circulación. Entonces, aquí en donde está la zona necrótica, diciendo todo esto que está por acá. Y si me voy otra vez a inflamación, observen que hay edema. Entonces, ese edema, bueno, por acá, tejido normal, tejido edematoso, es por esas células que están liberando sus productos. Otra necrosis estaría siendo a nivel del vaso, y si lo miráramos al microscopio, pues yo podría dibujar esta línea, y lo que esté por este lado está bien, lo que esté por este lado son células que han muerto por necrosis, han disminuido, han ido desapareciendo. Necrosis a nivel de los ojos, acá, una coagulación. ¿Qué tiene esta mujer? Primero, tiene fenómenos inflamatorios alrededor de las órbitas y tiene una necrosis de la piel por acá en los cantos internos, y esto fue inducido por una sustancia, warfarina. La warfarina lo utilizamos los médicos como para diluir la sangre, para que la sangre pase mejor, y ahí es donde podría venir una confusión, decir, venga, pero si le están dando algo que sirve para que la sangre fluya más, y la necrosis por coagulación es porque no fluye, ¿qué pasó acá? Esto vendría siendo una reacción alérgica a la warfarina. Alguien que es alérgico a la warfarina generó reactantes de la inflamación, eso hizo que no estuviera bien la perfusión, y este fue el tejido que
murió. Primer tipo de necrosis. La segunda, casi, como se puede decir, gaseosa. Con este tipo de necrosis, el punto clave está por acá, está muy asociada a esto, a una micobacteria, específicamente a la que produce tuberculosis. Esta micobacteria va a generar algo que es blanco, o blanco amarillento, o blanco amarillento grisáceo, y eso que es blanco amarillento grisáceo a la palpación es untuoso. ¿Qué significa untuoso? Que es aceitoso. Entonces tengo algo blanco amarillo untuoso. ¿Y cómo lo describe el texto? Dice que es similar al queso fresco. Y algo que es similar al queso fresco en medicina, ¿cómo se denomina? Casium. Entonces casium es algo que es similar al queso fresco. Esta necrosis, ya les voy a mostrar unos ejemplos, pero les voy a mostrar casium, que es normal. Hay algunas personas que sus amígdalas tienen unos huecos muy grandes, anatómicamente, una variante anatómica de él. Entonces eso está como un poco más perforado. Entonces el cepillo de dientes no les va a llegar hasta allá, hasta las amígdalas. Entonces comienzan a acumular restos de comida, detritos celulares, y en esos huecos de las amígdalas le va quedando esto. No están infectadas, no hay fenómenos inflamatorios, entonces le va a quedar esto que se llama cáseo. Y el casium, si yo cogiera con un dedo y a mano limpia y quitara todo eso, pues ese sería el aspecto del casium. ¿Similar a qué? Similar al queso fresco. Cuando ustedes comen, no sé, un nacho, alguna cosa, un sándwich con casium, es con queso fresco. ¿Dónde hay aquí casium? Acá. Este es un casium, y acá, en el pulmón, en este pulmón hay una extensa zona. Esta es una extensa zona con casium y otra. ¿Por qué para imágenes del pulmón? Por tuberculosis, que vendría siendo. La tuberculosis, si bien puede afectar cualquier parte del cuerpo, la que más afecta es el pulmón. Este libro, que es interesante, bueno, al menos para mí, porque tengo que ver con la parte de muertos y todo eso, fue del médico que le hizo la autopsia a Simón Bolívar, el doctor Reverén. Se llama Autobiografía del Libertador del Chaco, de Simón Bolívar. Entonces, en este libro, el doctor Reverén describía que era lo que le había pasado entonces a Simón Bolívar, que decía, tenía endurecidos los 2/3 superiores de cada pulmón. Eso es una afectación tuberculosa. Y después hace una descripción, sin él tener, pues obviamente hay mucha parte de microscopio, pero es muy bien la descripción de lo que se podría hallar. Dice, tiene un manantial abierto del color de las heces del vino, no es que las heces hagan mierda, sino de cómo queda ese pozo decantado del vino jaspeado de los tubérculos, de diferentes tamaños. El otro tiene la misma afección tuberculosa, lo corta con el escalpelo, tiene una parte que está calcificada, que parece una pequeña avellana, y cuando lo cortan sale un moco parduzco que a la presión se hace espumoso. Esa es parte de las complicaciones, entonces de ahí, de cómo eran los pulmones del Libertador, que murió estando por tuberculosis y en una necrosis gaseosa. Tercer tipo, ojo aquí que las palabras se parecen pero son distintas. Otra cosa es gaseosa, aquí arranca con C, y aquí es colicuativa, ¿sí? Entonces, si yo le quitara por acá esta parte, sería colicuar o licuar, que es en esencia lo que ocurre acá. Hay una licuefacción del tejido. Lo que sea que está dañado se licúa. Y eso es el nombre de donde viene acá. Licuefactivo dice que es capaz de hacer licuefacción. ¿Y qué es licuefacción en este diccionario antiguo? Es deshacer, destruir, licuar o licuar. A eso es este tipo. ¿Dónde voy a encontrar yo necrosis colicuativa o licuefactiva? En lo que ustedes piensan, en el cerebro.
Entonces, el cerebro, ¿qué sucede? Que el cerebro, cuando tiene hipoxia, miren que les da, o sea, la primera era hipoxia isquemia en órganos sólidos, la otra era tuberculosis en órganos como el pulmón. Este es el cerebro, y el cerebro es con hipoxia. Entonces, cuando el cerebro tiene un término hipóxico o algo que debe terminar pus, resulta que él libera una gran cantidad de enzimas. ¿Qué tal el colicuado que está aquí? Pero ya les explico. Y entonces, como tiene tanta grasa mielina, entonces la mielina no puede hacer lo mismo que los órganos sólidos. Entonces se licúa. Entonces esta mielina queda acá y él dice que es muy blandito, que es blanco, que es blando, y entonces que es similar a ¿qué? A la pasta de dientes. Cuando ustedes se cepillan, eso vendría siendo con algo colicuado o con algo licuado. Similar a la pasta dental es esto de acá. ¿Y en dónde? En el cerebro. Y aquí estaba la explicación. Tiene muchos lípidos, mucha mielina, un infarto, una isquemia, y esto se termina licuando. ¿En dónde se podría presentar también? Y ojo acá, en el pulmón. Es que el pulmón no es exclusivo para morir con una necrosis gaseosa. Observen acá, donde voy a ampliar. Ahí hay un hueco, y este fue por una infección, pero no por una infección tuberculosa. Y después, por acá abajo, otro hueco. Como esos huecos quedaron con células nuevas por una infección no tuberculosa, pues esos huecos van a generar una serie de detritus, van a generar pus y van a generar algo que tenga un aspecto licuado y que sea amarillito, como ¿qué? Como lo que le echan a los nachos. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí, de la salsa cheddar, entonces este tendría siendo el aspecto que tendría esos huecos o esas cavidades ahí del pulmón. Pero es muy de esto. ¿Qué textura va a adquirir entonces acá? Una cosa es el aspecto cuando se palpa o se toca, y este vendría siendo también como, es que esa textura de la palpación es muy similar a esto, como un flan, y se riega lo mismo, como esta cosita café. Entonces este es el aspecto de una parte isquémica. Siguiente tipo de necrosis, la grasa. Se presentan dos grandes tejidos. En la grasa, y específicamente en la grasa mamaria, en la que está por encima de la glándula mamaria, y el otro en el centro del páncreas, alrededor del páncreas. Aquí, ¿qué es lo que hay? Esto, una actividad enzimática. Las enzimas comienzan a destruir los adipocitos, y esos adipocitos comienzan a partirse, fragmentarse, destruirse, y ese es el tipo de necrosis que se podría observar en este par de estructuras. Se pueden ver con unas placas blancas similares al yeso o que parecen cera. Esta imagen que aparece aquí eran células que desaparecieron. Esta mujer tuvo un trauma, un golpe en el seno, y se generaron una gran cantidad de reactantes y comenzaron a hacer que desaparecieran adipocitos por necrosis grasa. Aquí en dibujo tendríamos el trauma, la zona necrótica y cómo va quedando aquí la grasa por debajo, pues la parte externa del seno, la areola, y aquí la zona cavital. Este es en esquema y así es en mamografía. Todo esto que se ve por acá es una zona de necrosis grasa. Como se liberan mediadores de la inflamación, ahí ven qué es lo que va ocurriendo. Arrancó desde abajo y se podía manifestar por fuera. Entonces, acá este tejido ha muerto. ¿Por qué está esto acá punteado con negro? Porque el grupo médico que estuviera haciendo seguimiento a esta mujer delimita con un marcador para decir hoy, 27 de marzo a las 8 de la mañana, iba hasta acá la inflamación. Y mañana pasamos ronda y miramos, o mermó o aumentó. Vamos a ver si seguimos con lo mismo o cambiamos de medicación. Entonces este es
parte aquí del seguimiento. Entonces uno, la glándula mamaria, otro, el páncreas. Esto que ustedes ven aquí, como más amarillito, es unas zonas de necrosis grasa a nivel de esta cola del páncreas. Listo en esquema, sería esto así, se van formando estas bolsas. Recuerden que el páncreas tiene muchas enzimas y esas enzimas son altamente destructivas, están diseñadas para estar dentro aquí del intestino delgado, pero no para estar actuando dentro del propio páncreas. Entonces, el páncreas no va a poder actuar en funcionar y se termina deteriorando. Resumen hasta acá con los tipos de necrosis. Pueden existir, como dice aquí en inglés, algunas pistas o claves que podrían tener ustedes con el citoplasma. Si se desnaturalizan proteínas por hipoxia o por radicales libres en un órgano sólido, va a tener necrosis por coagulación. Ven acá, está más rosadito, más los otros cambios. Recuerden que hay cambios en el citoplasma y cambios en el núcleo. Si es en el sistema nervioso central, observen que dice nothing here, no hay nada acá, porque esto vendría siendo algo que sea cólico. ¿Listo? Entonces ya tendríamos esto que podría ocurrir, sobre todo en el sistema nervioso central. Si estoy hablando de tuberculosis, entonces va a existir una gran cantidad de cambios, pero sobre todo en el pulmón, para la necrosis gaseosa, y si tendríamos un tejido graso que es lesionado, se saponifica. Saponificar es cambiar esas grasas y volverlas como un jabón por enzimas lipasas, y ya tendríamos una necrosis enzimática. El resumen de las de acá. La gangrenosa, esta viene muy enlazada con la primera. Resulta que la necrosis gangrenosa tiene que ver con isquemia, tiene que ver con infarto, y yo podría tener una parte que se ha coagulado, pero si eso se extiende en forma masiva, el tejido se va a gangrenar, y ahí estaríamos hablando de necrosis gangrenosa. Estructuras que más sufren por ello, el pene y las extremidades. Entonces aquí, un pene que tuvo que haber sido amputado por una necrosis gangrenosa. Este pie, bueno, 3 diferentes fotos. Esto va a tener que ser amputado, no le va a servir ningún antibiótico. Entonces, observen, aquí dice gangrena seca. ¿Qué pasa con la gangrena seca? Que como su nombre lo indica, aquí no hay humedad. Entonces está el tejido muerto, pero seco. Esto, la única opción es amputación. Por acá, de esos que les gusta la vida aventurera y trepar donde falte mucho el oxígeno, y se les comienzan a morir por acá en las puntas de los dedos, escalar altas montañas, todo lo demás. Entonces, esta mano no va a volver a perfundir. La única opción es amputación. ¿Está seco? Sí, está seco. A diferencia de este, ¿sí? Esta gangrena se llama ya gangrena húmeda. Las dos que les he mostrado, gangrena seca y gangrena húmeda, ¿dónde se observan mucho? En una enfermedad que ustedes van a manejar bastante: diabetes, pacientes diabéticos. Entonces los diabéticos van a ver que van a sufrir mucho de lesiones en los pies, porque el diabético pierde sensibilidad, pierde circulación, se fácilmente, o sea, si ustedes tienen una piedra en un zapato, eso le estalla y paran y voltean el zapato hasta que salga la piedrita. Un diabético no siente. Entonces, como no siente, eso le talla y le talla, y no le talla, entonces le lesiona hasta que se le infecta. Y después termina sobreinfectando. Entonces, sobre una gangrena seca aparece esto que es aquí, verdoso, todo lo demás, que también se lo echan ustedes a los nachos. Entonces, este aspecto aquí del guacamole es esto que estaría aquí, purulento, pútrido, que se parte entonces de la gangrena húmeda. Ahora los tengo que mandar bien comidas para más o menos. Listo. Y amputado, diabetes mellitus. Y amputado, diabetes mellitus. ¿Sí? Ven en proceso de amputación y posiblemente de muerte de esta persona. Una gangrena, y usaron aquí un nombre, Fournier. De todas las enfermedades que yo he visto, esta es tal vez de las más agresivas. Es una enfermedad rara
y en toda mi vida como médico solo he visto 2 casos y ninguno sobrevivió. Y es demasiado fuerte de ver, porque es ver a una persona, no sé, 8 de la mañana y tiene una lesión por aquí en el abdomen del tamaño de una moneda de guinea. Y después pasa a las 2 horas y está así, en 2 horas. Y en 4 horas ya tiene comida media pelvis y la parte superior de los muslos. Entonces, en pocas horas es demasiado agresivo la destrucción del tejido y termina muerto. Algunos que les logran hacer como quitar todo el tejido necrótico, aquí como están haciendo con este pene que lo están debridando, o como quitarle todo el tejido necrótico, entonces tratan desde ahí, pero usualmente no sobreviven. Todos los Bournier que yo he conocido, pues todos han fallecido. Tenemos ahí ya el otro que no quiere gangrena. Gangrena húmeda, aquí la vemos. Entonces, tendríamos en la cual hay que abrir espacios porque el edema es tanto que si el edema se dejara continuar sin abrir la pierna, el tejido sufriría por hipoxia, por isquemia. Entonces hay que abrir la piel para poder que la sangre pueda circular y que el tejido no muera. Yo les dije, glándula mamaria tiene que ver con necrosis grasa, pero no todas las veces son necrosis grasas. Esta, vendría siendo, es una gangrena, pero a nivel mamario. Única opción, amputación. ¿Sí? O sea, el daño es tan extenso que lo único que le queda a esta mujer es ya entonces que le retiren su glándula mamaria. Siguiente, necrosis hemorrágica. La hemorrágica se da por aquí, este es el punto. Infecciones y en los vasos. Hay infecciones en los vasos, se va generando una hemorragia y el órgano al cual este vaso tuviera que llevar sangre ya no lo lleva, y como no lo lleva, muere. Aquí, ¿quién murió? Ese testículo, por ese tipo entonces de necrosis. Entonces, el vaso tenía ese tipo de necrosis, no permite la adecuada circulación, y entonces ahí ya tendría que el urólogo extirpar entonces este testículo. Y la última necrosis vendría siendo esta, la fibrinoide. Entonces, la fibrinoide es por depósito de fibrina en los tejidos. ¿Y por qué se deposita fibrina? Ya lo respondieron ustedes por allá en algún quiz. Por depósito de inmunocomplejos. Se depositan inmunocomplejos en los tejidos, ese depósito impide una adecuada circulación y ahí ya tendríamos como esto. Ejemplo de la carrera de ustedes, este es de un cáncer. Esto que ustedes ven acá es un melanoma en la uvea, un melanoma uveal. Es este cáncer que le hicieron radioterapia y braquiterapia. Entonces le hicieron como lanzar un bombazo al ojo para matar estas células muertas, y aquí, después de matar, sigue ya parte entonces, de lo que ustedes ya han leído sobre inflamación. Pues que la inflamación sirva por acá para contrarrestar el daño de un tejido lesionado, y otra por aquí también, la otra es reparar. Entonces aquí ya tendríamos uno que tendría ese tipo de necrosis. Entonces, la necrosis es una muerte celular y ya tendríamos aquí cómo las cosas comienzan a ir saliendo. El segundo tipo de muerte, y con el que terminaríamos hoy, vendría siendo la apoptosis. Este es uno de mis pintores favoritos, Edvard Munch, y este es un cuadro que se llama La danza de la vida. Y observen ahí que hay diferentes mujeres como si estuvieran en una misma fiesta, pero esta está apenas aquí, jovencita, ¿sí? Como ustedes, las mujeres de este grupo, y entonces estaría aquí esperando un baile, y aquí encontraría su primera persona por acá para bailar, y posteriormente aquí hay una mujer madura que ha encontrado a alguien en el que ya se satisfizo su forma de bailar, y aquí esta ya ha ido envejeciendo, y esta ya está aquí sola, viejita, ya viuda, con su vestido pues aquí ya que ya falleció su compañero, pero es parte de todo este baile de la vida. Pasar entonces desde aquí, desde la juventud hacia acá, hacia la vejez,
Eso es parte de este proceso, la apoptosis. Es otra forma de las células morir. Apoptosis es como que dentro de nosotros estuviera ese reloj biológico que va a decir, después de X cantidad de tiempo, después de X fotocopiada de telómeros, usted va a desencadenar una secuencia y una respuesta para morir. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Para algunos podría ser más rápido, para otros podría ser más lento, pero está completamente dentro de nosotros. Y esto viene del griego, apoptosis, y ahí dice orgullosa muerte, que festina el que hay al interior de su eterna celda o célula, como uno lo quiera leer. Traducción de esa palabra griega, apo, a partir de tosis, caída. Entonces, es decir, cuando las cosas se caen, cuando las cosas se desploman. Y están ustedes jóvenes, van llenos de colágeno, de proteínas jóvenes, de proteínas nuevas, apenas están haciendo un recambio, pero indefectiblemente el tiempo pasará a su cuenta de cobro. Hagan lo que hagan. ¿Sí? Y de aquí, si hay algo indefectible, es que nadie va a sobrevivir a la muerte. En 120 años, todos los que estamos acá ya habremos muerto, no estaremos en este plano, todos, absolutamente todos. Y eso es porque dentro de nuestro reloj biológico tendríamos este sistema. Entonces, ese sistema sirve para todo lo que tiene que ver maduración, o sea, cómo yo voy madurando diferentes células, y otro, cómo esas células mueren. ¿Desde cuándo se comenzó a hablar de apoptosis? Desde antes que naciéramos todos para acá, desde el 72. Entonces, para acá, en este British Journal, se comenzó a hablar de apoptosis. Nombre coloquial que le dan a la apoptosis, suicidio celular, cuando las células se deciden matar. La apoptosis, les decía, puede verlo patológico, pero también hay unas situaciones que son normales, fisiológico. ¿Cuándo es fisiológico? Acá, en la embriogenia. Estamos dentro del útero de nuestras madres y nuestras manos tenían estas membranas que harían que si naciéramos con esto, naciéramos como los patos, con los dedos unidos a través de esas membranas palmíferas. Pero esto que está aquí rosadito, por apoptosis, desaparece. Y eso es lo que ocurre. Una mano primitiva, una mano en desarrollo, una mano en la que ya ha desaparecido ese tejido interdigital para ese proceso de maduración. Cuando a mí me enseñaban biología en el colegio y enseñaban todo lo que era la metamorfosis y toda la transformación de diferentes animales, yo pensaba que en el paso del renacuajo a la rana era que la cola, se remochaba, o sea que esa cola se caía, se cortaba. Pero después me di cuenta que no, es un fenómeno apoptótico. La cola comienza a desaparecer por apoptosis, ella tendría una rana madura, parte del proceso de maduración. Y en nuestras manos, esto. Entonces eso es lo que va a ir pasando. ¿Quién tiene apoptosis cada mes? Las mujeres. Entonces, las mujeres tienen unas células dentro de su útero que se llaman células endometriales. Y esta que está diciendo aquí en el cómic, que quiere gestar un humano, una bendy. Y entonces, ¿qué va a hacer para esa bendy? Va a incrementar el número. Nombre técnico, incremento del número de células. Hipergénese. Hiperplasia. Entonces va a existir una hiperplasia endometrial. Crecen muchas. ¿Para qué crecen muchas? Para en caso tal de que llegue un óvulo fecundado, lo puedan implantar y todo lo que ustedes vieron en embriología en el segundo corte. Entonces, para poder hacer esa implantación. Pero resulta que este óvulo resultó fecundado. Entonces el óvulo pasa. Y entonces, ¿qué ocurre con todas estas células endometriales? Pues van a morir por apoptosis. Y esta muerte de estas células por apoptosis va a ser en parte la explicación del sangrado menstrual hasta que arranca el otro ciclo y aquí dice va a iniciar nuevamente una nueva hiperplasia. Hiperplasia, sangrado menstrual,
y cómo esto debe crecer. La hiperplasia, óvulo, posiblemente fecundado acá, y si se implanta fecundado, va a llegar aquí, a las células endometriales. Y así van a estar las mujeres cada mes hasta que se desaparezcan sus óvulos y ya entren en menopausia. Si entran en menopausia, ¿qué va a ocurrir? Que sus ovarios ya no van a ser los mismos. Debería traer yo una foto de eso. Bueno, que me haya para el próximo semestre. Un ovario normal y un ovario de una mujer de 90 años. O sea, es completamente atrófico, ¿sabes? Como una disminución del tamaño que debería tener, del 100%, queda por ahí en el 10%, se va volviendo más pequeño. ¿Por qué se va volviendo más pequeño? Porque no tiene un estímulo hormonal. Si se pierde ese estímulo hormonal, la célula entra en apoptosis y van muriendo células. Entonces, esto es lo que ocurre. ¿Dónde más hay apoptosis de forma normal? Lo que les acabo de explicar. Lo que tienen las mujeres que van en el ciclo menstrual, esa degradación de las células endometriales, es también un fenómeno apoptótico. El otro, la disminución de la mama lactante tras el destete. Las que hayan sido madres acá, ya lo sabrán, pues se han amamantado. La mama de una madre gestante incrementa mucho su volumen porque está lactando y hay una gran carga hormonal. Pero posteriormente, cuando dejen de lactar, va a cesar ese estímulo hormonal y la glándula volverá e involucionará. Entonces tendríamos situaciones normales. ¿Dónde más es fisiológico la apoptosis? En el entrenamiento de linfocitos. Yo necesito entrenar a los linfocitos para que reconozcan lo normal de lo anormal. Si yo observo que el linfocito no ha aprendido a hacer eso, lo mato. ¿Cómo lo mato? Con apoptosis. Si no soy capaz de matarlo, ahí viene un gran número de enfermedades autoinmunes. Y ustedes ya después leerán varias de esas. Entonces eso es eliminar esos linfocitos. Cuando la apoptosis es anormal o patológica, pues podría estar en fenómenos que lleven a que el tejido muera. Antes de entrar a eso, este dato acá. Las células se dividen normalmente, se van multiplicando. Durante este proceso de multiplicación que cumplen las células en nuestro cuerpo, se pueden cometer errores al sacar una copia. Entonces, al tener este error por acá en la copia, resulta que el cuerpo detecta esa célula dañada y la mata. Entonces le dice, usted cometió un error en fotocopiarse, usted es una célula que viene con deterioro, se tiene que suicidar. Entonces este vendría siendo lo que hace la célula. ¿Cómo es, de una forma muy simple, un cáncer? Es una célula que es capaz de evadir los procesos apoptóticos. Entonces evade este proceso apoptótico, evade todas las regulaciones que tiene el cuerpo para que ella se suicide y entonces se multiplica y se multiplica. ¿Qué quiere una célula apoptótica? Vivir eternamente. El problema es que va a terminar matando su huésped, porque le quita la sangre y le consume los recursos. Esto es lo que estaría ocurriendo por aquí. Esta imagen de acá, pues es una célula del sistema inmune que está tratando de inducir la apoptosis a una célula cancerosa. Estas que están aquí en verdes, ¿qué células cancerosas son? Una de las que más mujeres matan en el mundo, células de cáncer de mama. Entonces ahí ya tendríamos estas características. Apoptosis. ¿Con qué termina esta clase? ¿Cuáles son las características morfológicas de la apoptosis y de las dos vías? Entonces, características morfológicas, y a esto tiene que prestarle mucha atención porque es un concepto esencial en patología. ¿Qué diferencia la necrosis de la apoptosis? Acá, en la apoptosis, la célula se va volviendo cada vez más pequeña, va teniendo un menor tamaño.
Entonces su citoplasma es denso. Sería como coger este salón. Este salón es amplio para nosotros, y sería una célula normal. Si este salón estuviera entrando en apoptosis, lo tendríamos que disminuir, no sé, a este espacio, solamente aquí entre estas dos columnas. Entonces, el espacio del aire estaría más comprimido. Y nosotros, que seríamos aquí los orgánulos, estaríamos más densos. Estaríamos más juntos, uno alrededor del otro. El núcleo se comienza a condensar, se comienza a volver picnótico, se comienza a volver pequeñito. Y esta es la gran diferencia con la necrosis. La célula apoptótica va a ir formando ampollas, pero estas ampollas no generan una ruptura. Entonces van quedando como esto envuelto en membrana, esto envuelto en membrana, y cada una de estas cosas se van a llamar así, cuerpos apoptóticos o apoptósicos. Y de esos cuerpos, ¿qué va a ocurrir? Que ya va a venir un macrófago y se lo terminará comiendo. Acá tendríamos un linfocito que está induciendo una célula para que entre en apoptosis. Observen aquí que estas ampollas no se van a romper, van a quedar separadas una de la otra. Célula se decide suicidar y queda aquí en cuerpos apoptóticos. Este se decide suicidar y ¿cómo queda? Va a quedar en cuerpos apoptóticos. Va a quedar entonces en esa parte de los fragmentos. Resumen de la apoptosis. Tengo una célula normal, se condensa, se fragmenta en cuerpos apoptóticos y cada uno de estos cuerpos apoptóticos se los come un macrófago. Imagen de acá, de este Journal de Química. Célula natural killer, asesino natural, célula de cáncer. Detectó este cáncer y le dice, muera por apoptosis. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí era cómo nuestro propio sistema inmune es capaz de defendernos del cáncer. ¿Cuánto es nuestro chance de cáncer diario? Fueron unas 5 veces. O sea que si nos despertamos al otro día sin cáncer, lo porque los natural killer funcionan y nos libramos al menos de 5. Eso es lo que ellos van haciendo. Pero ya saben que en algún momento eso fallará y por eso ya es que se van incrementando también el número de cáncer. ¿Qué sucede y cómo funcionan las dos vías? Primero deben entender algo. Unas enzimas que les dije ahorita, caspasas. ¿De dónde viene el nombre de caspasas? De este aminoácido, y que hacen esto. Una proteasa, ¿qué parte? Proteínas. Asa, partir, y aquí, proteínas. ¿Qué sucede con las caspasas? Es una familia enorme. Y tienen números. Entonces, esos números, ahorita ya les explico al menos 4. Esas caspasas inicialmente están inactivas, se llaman así, procaspasas. Y ellas, cuando yo les hago un cambio o una modificación, ya van a estar activas. Si están así, en procaspasas, están aquietadas, no están actuando. Si ya están aquí activadas, ya sí cumplen la función. Les dije que eran una familia, y la familia es estas. Hay unas caspasas que se llaman iniciadoras y otras que se llaman ejecutoras. Iniciadoras, estas dos de acá. ¿Qué sucede con estas caspasas iniciadoras? Son las que dan la orden de matar por apoptosis. ¿Quién da la orden para matar? El jefe, el patrón. Entonces, las iniciadoras son estas. Y las ejecutoras, entonces las ejecutoras vendría siendo ya el sicario que realmente cumple esa función. Entonces, iniciadoras, la 8 y la 9, ejecutoras, la 3 y la 6. Ya hecho esto, entramos a la última parte de esta clase. Vendrían siendo las dos rutas. Primero, tendríamos apoptosis iniciada por vía extrínseca. Entonces, por vía extrínseca, bueno, aquí están las dos, pero este pedacito aquí
es la vía extrínseca. Voy a ampliar. Una membrana de una célula, cualquiera, y por aquí donde está el puntero debería existir un linfocito. Esta célula tiene que morir por diferentes causas, bien sea porque tiene un misorden de proteínas, un mal plegamiento, tiene un estrés, ya está envejecida, tuvo un error de fotografía, por cualquier causa. Entonces, va a morir por apoptosis. Entonces, se acerca un linfocito, ese linfocito tiene esto, se llama un ligando de muerte. Un ligando de muerte. ¿Dónde se va a pegar ese ligando? A su receptor. Clase de proteínas de membrana, algunas proteínas pueden funcionar como receptores. Entonces, este receptor es un receptor de muerte. El ligando de muerte se une a su receptor de muerte. ¿Qué pasa con este receptor de muerte? Que se trimeriza. Este ligando se pega a uno solo y llega a otro, y llega a otro, hasta que quedan 3 puntos. Cuando quedan estos 3 puntos, se va a hacer una serie de cambios y hacen que esta que está inactiva, procaspasa 8, iniciadora o ejecutora. Iniciadora. Entonces, hacen que esa procaspasa 8 pase a ser caspasa 8 activa. Y esta caspasa 8 activa, si yo me voy por acá, hace que esta procaspasa 3 se vuelva caspasa 3 activa. La 3, iniciadora o ejecutora. Ejecutora. Y esta ejecutora va a llevar a la apoptosis. Esa es la ruta extrínseca. ¿Por qué se dice extrínseca? Porque arranca la señal desde afuera. Este es un linfocito, esta es la célula que va a morir. Ligando de muerte, receptor de muerte. Y cuando este receptor se trimeriza, 1, 2, 3, y pasa de la 8 inactiva a la 8 activa. Y la 8 activa coge una 3 inactiva y la vuelve 3 activa. Y tendríamos apoptosis. Vía externa. Vía externa. Linfocito, ligando de muerte, receptor de muerte, 1, 2 y 3. Se tiene que trimerizar. Cuando se trimeriza, esta parte aquí ya queda activa, la 8 se va a activar y de la 8 va a hacer entonces que se active la 3. Y la 3, como ustedes ya lo estaban viendo ahí, es una proteasa. Y esa proteasa, ¿qué es lo que va a hacer? Romper, comer, fragmentar, partir, dividir, escindir diferentes tipos de proteínas que están adentro. Y esa es la vía externa. Vía externa, un receptor se une a su ligando, pasa la 8, pasa la 3 y entramos por aquí a un fenómeno apoptótico. En esta imagen está apareciendo por aquí otro personaje, una mitocondria, y la mitocondria ya no está afuera, sino que está dentro. Y observen que aquí dice que llega hacia la apoptosis. Esa es la vía interna, la segunda, la vía intrínseca. Entonces la vía intrínseca es una vía mitocondrial. ¿Cómo la activo? Por una lesión del ADN, por una proteína mal plegada, por una célula que ha perdido su factor de crecimiento, diferentes factores que van a dar unos cambios para que la célula entre en apoptosis. Y aquí les toca escribir y rayar porque los nombres se parecen mucho. Entonces, tendríamos lo siguiente. GF, eso es del inglés, growth factor. Se pierde un factor de crecimiento. Tengo un DNA dañado. Tengo un estrés en el retículo endoplasmático. Diferentes posiciones. ¿Qué me van a llevar a eso? A que se activen dentro de la célula sensores de lesión. ¿Cuáles son los sensores de lesión? Estos que aparecen por aquí. Bim, bim, bueno, aquí está esto. Sensores de lesión. ¿Qué pasa con esos sensores de lesión? Que cuando esos sensores de lesión se activan, estos de aquí, bim, bim, pad, hacen que este par, pads y VAD, le metan una puñalada a la mitocondria. ¿Sí? Entonces acá sensan una lesión y le dan la orden a estos dos de que se chinguen la mitocondria.
pero la tiene apuñalada. Y de aquí, cuando la apuñalan, va a salir una sustancia de la que hemos hablado ahorita. ¿Quién impide normalmente que esto se dé? Estas dos, BCL2 y BCLX, impiden que la célula entre en apoptosis. Entonces yo tengo aquí quién impide y aquí quién favorece. Si ganan las que favorecen, van a activar esta parte acá. Y es un equilibrio. Es un equilibrio. Si yo tengo una mayor actividad de VAX, de PAC, mediado por esto, por BIM, BID, BAD, entonces esto es pro-apoptótico, a favor de la apoptosis. Quienes impiden que la célula entre en apoptosis vendrían siendo BCL2 y BCLX. Es un equilibrio. Ahí está. Si yo desequilibro esto, si tuviera algún trastorno genético que hiciera que esto fuera mucho más favorable, entonces tendría una muerte masiva de células por un fenómeno apoptótico. Apuñalaron a la mitocondria. ¿Qué sucede acá? Esta es una mitocondria y están saliendo unas sustancias que están por acá, esto digamos aquí que está aquí con este puntico azulito. Eso que está saliendo se llama citocromo C, una proteína que está dentro de la proteína. Ese citocromo C se va a unir con esto que voy a colocar aquí como ese asterisco, se va a unir con la PAF1. Y de ahí a esto se le va a pegar esto que está acá y esto que está acá. Es una caspasa 9, iniciadora o ejecutora. Iniciadora. Cuando yo uno a estos tres, citocromo C, a PAF1 y a caspasa 9, se va a formar un apoptosoma. Ese es este complejo. Este complejo se llama un apoptosoma y ese apoptosoma va a hacer que se activen las ejecutoras y llevaría a la apoptosis, pero por una señal interna. Entonces aquí estaría un ADN dañado, se apuñalea la mitocondria por este VAX o VAC, sale citocromo C, se une con la PAF1, se une con la procaspasa 9, forman un apoptosoma y el ejecutor activado hace que se active, perdón, el iniciador hace que se active el ejecutor y llevaría a la muerte apoptótica. El dibujo que ustedes van a encontrar en el texto es este. Entonces, este dibujo que aparece en Robbins habla de la vía mitocondrial muy intrínseca, entonces van a aparecer aquí, tiene una célula injuriada, no tiene factores de crecimiento, tiene daño en DNA, tiene misfolding de proteínas, proteínas mal plegadas, y hace que se activen sensores de lesión, que se activen VAX y VAC, que perforen la mitocondria y que se activen las iniciadoras y finalmente las ejecutoras, y la célula muere. Vía intrínseca mitocondrial. La extrínseca, las que les di ahorita, el receptor de muerte. Ligando, receptor, iniciadoras, ejecutoras, y vuelvo y entro aquí en apoptosis. Esa vendría siendo la ruta de estas dos. Diferencias enormes. Recuerden que aquí hay ruptura de la membrana celular. Y esa ruptura en la membrana celular hace que salgan mediadores que generan mucha inflamación, y acá no hay ruptura de membranas. Se forman cuerpos apoptóticos que terminarían entonces dañando. Este vendría siendo de otro pintor, este no es mucho, este es Klimt, y Gustav Klimt. Estamos hablando también a tres mujeres de diferentes edades. Acá la mujer niña, chiquita, por acá la mujer joven y acá la mujer anciana. Entonces, dentro de nosotros, las mujeres van a tener muchos cambios en piel, muchos cambios que yo les he hecho, por ejemplo, por las madres de ustedes, sobre todo cuando entran en menopausia, una gran cantidad de cambios que se incrementa muchísimo el riesgo cardiovascular, pero todos estamos expuestos acá a estos fenómenos apoptóticos, el cual como la camisa que yo tengo. ¿Sí? Entonces, la camisa que yo tengo es de un monstruo que está dentro de nosotros mismos. Esto es de una historia
de un escritor de terror japonés que se llama Junji. Junji habla de a una mujer que tiene dentro de sí un monstruo y el resto pues tendrían que leer el texto. ¿Sí? Con esto terminamos, nos vamos a lanzar entonces para el quiz. Se organizan dejando un espacio de 1 de por medio y cada uno en su morral guarda el celular y los audífonos y los deja aquí al frente.